Hola, bueno, pues vamos a ir empezando. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al área de la ciencia de la Feria del Libro. Como algunos ya sabréis, este espacio lo organiza cada año el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental del CIDIN, y este año cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y hoy tengo el placer de presentaros a una invitada que nos va a hablar sobre la cardiopatía en mujeres para concienciarnos de una realidad que a menudo pasa desapercibida, y es que la primera causa de mortalidad entre las mujeres son las enfermedades del corazón. Bueno, ella es Erika López, es cardióloga en el Hospital Universitario Inmaculada y es subespecialista en arritmias y en electrofisiología. Y además, aunque parezca una niña, que como todos podéis comprobar, lleva a su espalda una larga trayectoria profesional y en muchísimos años de experiencia y de un trabajo impecable. Y además, aprovechando que es la Feria del Libro, me gustaría contaros que Erika también es escritora y que bueno, ahora mismo escribe en su poquito tiempo libre, porque también es la madre de mis 3 sobrinos y eso le quita muchísimo tiempo, pero bueno, tiene un libro que me gustaría recomendaros que se llama Los hijos de la matriosca, que si os gusta la novela negra tanto como a mí, os lo recomiendo muchísimo, y está ambientado a caballo entre Granada y Alemania, y bueno, pues tiene cardiología, tiene también cardiopatía, crímenes, tiene un poquito de todo. Y además la portada está dibujada por el niño de las pinturas, que seguro que sabéis quién es este artista granadino. Y ya está, pues sin más dilación, os dejo con Erika y su charla Las mujeres no sufren infarto, derribando mitos, y va a estar interpretada también en lengua de signos por Esther, así que un fuerte aplauso para las dos. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por haber venido, a la organización por invitarme. Estoy súper orgullosa de estar aquí porque ya veréis en mis conclusiones finales, pienso que es súper importante la divulgación en este tipo de historias que en realidad afecta a una gran población a la mitad de la población del mundo, a las mujeres, y no estamos concienciados 100%. Y entonces estas charlas yo creo que se deberían dar más, a más público, a médicos, a pacientes y a todo el mundo. Os quiero hablar de qué son las cardiopatías en las mujeres, que como bien ha dicho Amanda, realmente las cardiopatías en las mujeres son la principal causa de muerte. Siempre las mujeres parece que tenemos más miedo al cáncer de mama, a las demencias, pero es verdad que la principal causa de muerte en el mundo occidental ahora mismo de la mujer, casi el 30%, casi un tercio de todas las muertes son por enfermedad cardiovascular. Luego, la siguiente causa de muerte más frecuente en las mujeres es la demencia, luego tendríamos la enfermedad cerebrovascular, que son los ictus, y luego ya tendríamos el cáncer de mama. Sin embargo, en los hombres la causa principal de mortalidad sigue siendo el cáncer. Y luego en una segunda parte, no, bueno, un poquito menos frecuente, pero casi igual de frecuente, las enfermedades cardiovasculares. Pero por eso en las mujeres nos tenemos que concienciar. ¿Por qué? Yo siempre hablo a los pacientes de lo que se llama los factores de riesgo cardiovascular, que es una palabra así un poco extraño, pero realmente son las papeletas que uno tiene para padecer un infarto, un problema cardíaco. Estas papeletas son factores de riesgo cardiovascular que suelen ser clásicos, los clásicos que son compartidos tanto por hombres como por mujeres, porque todos podemos ser hipertensos, diabéticos, tener colesterol alto, fumar. Sin embargo, estos 3 que hay aquí señalados, el sedentarismo, el estrés y la falta de sueño, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y aunque no sean más frecuentes, estos problemas sí están peor controlados cuando se presentan en las mujeres. A las mujeres hipertensas normalmente nuestra culpa, los médicos las tenemos peor controladas, las tenemos menos los objetivos de tensión que menos queremos los tenemos fuera de ellos. Y
luego las mujeres que son diabéticas, aunque hay más hombres diabéticos, las mujeres diabéticas suelen tener infartos más prematuros que los hombres diabéticos. O sea, aquí ya hay factores de riesgo que tenemos los dos, pero con matices. Y aquí tenemos otros factores de riesgo que, aún compartiendo con los hombres, son más peligrosos si los tenemos las mujeres. Si las mujeres fumamos, tenemos más riesgo que los hombres fumadores de tener un infarto. Si las mujeres tenemos diabetes, más riesgo que los hombres de tener un infarto, como he dicho antes. Y también un estatus socioeconómico más bajo. Y eso en las mujeres, desgraciadamente, también es más frecuente que en los hombres. ¿Qué tenemos las mujeres que no tenemos los hombres? Una vida cardiohormonal. ¿Qué ocurre con esto? Pues que en cada etapa de nuestra vida hay una serie de hormonas o acontecimientos que los hombres no van a tener, o por ejemplo un embarazo, que también nos puede conferir más riesgo cardiovascular que el hombre. Entonces, estos son unos factores de riesgo cardiovascular que las mujeres tenemos por ser mujeres y que los hombres nunca van a tener. Entonces ahí tenemos las de perder, obviamente. Esto es nuestra vida cardiohormonal. Como veis, pues desde que somos chiquititas empieza la pubertad, empezamos a tener la menstruación. Ahí podemos tener enfermedades ginecológicas. Estas enfermedades ginecológicas, que son el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis, le confieren a las mujeres entre un 4 a 6 veces más riesgo cardiovascular que a una mujer que no tenga este problema. ¿Por qué? Porque las mujeres con el síndrome, no digo de poliquistosis en los ovarios, sino el llamado síndrome de ovarios poliquísticos, que tiene una serie de connotaciones hormonales también, desarrollan mayor resistencia a la insulina, por lo que pueden ser más tendentes a desarrollar diabetes más precozmente. Suelen acumular más grasa en los lugares peligrosos, la barriga, la grasa visceral. Tienden a tener más peso, la obesidad, un factor de riesgo cardiovascular. Hiperandrogenismo, son mujeres que además pues tienen ese hirsutismo, tienen un poquito de más vello facial, etcétera, y bueno, pues al final están, digamos, más androgenizadas y pueden tener ese problema también asociado a la enfermedad cardiovascular de los hombres. Y también porque para tratar esta enfermedad se dan los anticonceptivos orales, y los anticonceptivos orales pueden hacer a la mujer tener un riesgo más protrombótico, pueden tener más trombo y por tanto más riesgo de tener trombosis, infarto, ictus, etcétera. Y la endometriosis, que es esa enfermedad en la que las mujeres tenemos trocitos de endometrio por otros sitios del cuerpo que no son el útero, ¿no? Y que duelen mucho las reglas, pues esta enfermedad multiplica mucho el riesgo cardiovascular en las mujeres, porque conlleva una inflamación sistémica que hace que los vasos sanguíneos puedan sufrir mucho, se debiliten, se llenen de porquería, tengan más placas de colesterol que se puedan romper y dejar el corazón sin riego y darle un infarto. Luego pasamos a los embarazos. Hay mujeres que se embarazan, mujeres que no se embarazan, pero en los embarazos podemos tener algunos problemas y no son nada infrecuentes, ¿no? Hay muchos embarazos normales y muchos embarazos que no lo son. En la literatura ahora, porque esto es muy reciente de hablar de factores de riesgo cardiovascular exclusivos de la mujer, es súper reciente. Y ahora mismo nada más que lo hablamos en inglés, ¿no? Le decimos los APOS. Los APOS son efectos adversos en los embarazos, como problemas en el embarazo. ¿Cuáles son los que pueden conferir a las mujeres un mayor riesgo cardiovascular a la larga? Pues serían tener diabetes gestacional, hipertensión o preeclampsia en el embarazo, tener abortos tardíos, tener recién nacidos de bajo peso, por debajo de los 2,5 kilos, y tener partos prematuros por debajo de las 37 semanas, ¿no? Que es cuando ya se consideran a término. ¿Por qué? Porque estas mujeres, bueno, las que tienen los abortos tardíos y los bebés de bajito peso y prematuros, se piensa que a nivel de la placenta
la capacidad de formar vascularización la tienen peor y que los vasos que han formado son de peor calidad. Entonces eso puede pasar también a nivel de su corazón. Y la diabetes y la hipertensión en el embarazo, es muy importante que se conciencie uno de que yo que tuve diabetes gestacional, parí y ya pues ya no tuve más diabetes. Pero esto no es así. Las personas que tienen diabetes gestacional o hipertensión en el embarazo, después de 15 años de haber tenido el bebé, tienen muchísimo más riesgo de acabar desarrollando hipertensión o diabetes que una persona que no haya tenido este efecto adverso en el embarazo. Y mirad aquí qué estudio más curioso, es muy llamativo. Se vieron a casi 400 mujeres que habían tenido un infarto prematuro antes de los 65 años y se vio que el 40% de ellas habían tenido un efecto adverso de los que he hablado en su embarazo previo. ¿Cuál es el peor de todo en este estudio? La preeclampsia, la hipertensión en el embarazo. ¿Por qué? Porque se vio en este estudio que las mujeres que habían tenido preeclampsia, a los 17 años de haber tenido el bebé, debutaron con su infarto. Imaginad, 17 años, estamos teniendo bebés con 35, pues un infarto en una persona joven. Pues si veis, la diabetes gestacional, hipertensión que no es preeclampsia y algunos de los otros problemas también hacían que estas mujeres con más probabilidad tuvieran infartos prematuros que mujeres que no habían tenido problemas en el embarazo. Y aquí me quiero centrar en un estudio muy bonito, es un estudio chino en el que habla de la lactancia materna, porque nosotros sabemos que la lactancia materna es súper importante para los bebés, ya lo sabemos, la lactancia materna exclusiva, los primeros 6 años de vida del bebé, es muy beneficioso, pero es verdad que también es muy beneficioso para las madres. Ya sabemos que la lactancia materna previene de determinados cánceres, por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de ovario. También las mujeres pierden más peso y más rápido dando lactancia materna que no dándola. ¿Eso por qué ocurre? Porque el metabolismo en la lactancia lo estimula el metabolismo de la glucosa, el metabolismo lipídico, y las mujeres como que tienen un reset del metabolismo mucho más rápido si lactan que si no lactan. Y aquí, mira qué cosa más bonita, se ve cómo va disminuyendo el riesgo de enfermedad cardiovascular, de ateromatosis coronaria, es decir, problemas de angina de pecho, infarto de miocardio y de ictus a medida que se alargan los meses de lactancia. Así que no me digáis más que le deje la teta a mi niña, ¿eh? Bueno, y aquí en los embarazos ya sabéis que los embarazos son primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿no? Pues los cardiólogos estamos empezando a hablar del cuarto trimestre. ¿Cuál es el cuarto trimestre? Pues ese posparto, que puede durar hasta 10 años, que habría que seguir de una forma activa a las mujeres que hayan tenido en su embarazo algún apo de estos, ¿no? Algún problema. No se puede dejar de la mano de Dios a una chica que haya tenido diabetes gestacional en el embarazo. Lo que se recomienda ahora es que estas personas tengan un seguimiento activo, mínimo 2 años, pero lo ideal hasta los 10 años. Analítica versus colesteroles, diagnóstico precoz de otros factores de riesgo cardiovascular, que no fumen, es decir, enseñanza activa educación para que estas mujeres se cuiden más de la cuenta. Ya nos tenemos que cuidar todas, pero ellas mucho más. ¿Y qué ocurre? Que esto hay que hacerlo por parte de los médicos y del sistema, porque es una etapa en la que nosotras hemos tenido un bebé, el bebé es pequeño y lo último que se nos ocurre a nosotras es ir al médico a hacernos un chequeo. Pues es la época en que más expuestas estamos, pero en la que menos cuenta nos echamos. ¿Sí o no? Y bueno, lo de la menopausia lo voy a pasar muy rápido porque aquí es más conocido el tema, ¿no? Cuando entramos en la menopausia, el metabolismo cambia, aumenta. Bueno, ahora lo comento en la siguiente diapositiva. Aquí lo que quiero
llamar la atención es que la menopausia precoz es también un factor de riesgo cardiovascular. Y precoz llamamos cuando se da, la edad normal son unos 50 años, cuando aparece entre los 40 y 45 años es una menopausia temprana y la menopausia prematura antes de los 40 años. Por cada año que se adelanta de los 50 la menopausia, nuestro riesgo cardiovascular aumenta el 2%. O sea que echamos cuenta. ¿Por qué? Por todo esto. Empieza a subir la testosterona. Lo mismo, como he dicho, de los ovarios poliquísticos, hay más redistribución grasa, empezamos a engordar, más grasa visceral, el metabolismo se enlentece, tenemos más propensión a la inflamación, al estrés oxidativo. También en la menopausia se dan muchos eventos de depresión y ansiedad, que también son factores de riesgo cardiovascular. Y aumenta de pronto el colesterol malo, el LDL. Esos son los pacientes que llegan y les digo, tiene el colesterol alto, te tengo que poner una pastilla. Pero si yo nunca he tenido el colesterol alto, y yo ya, pero ahora tiene 65 años y ya pues está subido. Esta señora es una gran especialista del Centro Nacional del Corazón de Singapur y hace unos años en un congreso internacional pues dio la bomba que todos sabíamos, que era que cuando una mujer sufre un infarto tiene más probabilidades de morir que un hombre que sufre un infarto, sobre todo en el primer año posinfarto. Y hay miles de causas por las que esto pasa y me gustaría indagar un poquito más en ellas. Bueno, la cardiopatía isquémica es lo que llamamos nosotros la enfermedad de los vasos que irrigan el corazón. Cuando uno se bloquea porque dentro tiene mucho colesterol, mucha guarrería, mucho calcio, mucho trombo, se queda el corazón sin riego y tenemos el infarto, ¿vale? Entonces, dentro de que las enfermedades cardiovasculares son las más frecuentes en las mujeres, pues el infarto de miocardio es lo más frecuente, lo más común que te puede pasar. Un tercio de ellas. Es la causa de muerte de aproximadamente el 10% de las mujeres españolas y cada vez va a ser peor porque cada vez hay más ancianos y por tanto pues vamos a tener más papeletas para tener enfermedades cardiovasculares. Y como he dicho, en mujeres es más letal, por lo menos prematuramente, en el primer año posinfarto. ¿Por qué pasa esto? Pues mira, aquí tenemos el problema base. Nosotros los médicos que tenemos una práctica de medicina occidental, nos guiamos, nuestras guías de práctica clínica, que son pues, unos consensos que hacen nuestras sociedades, por ejemplo la Sociedad Española de Cardiología, la Europea de Cardiología, pues en función de unos ensayos clínicos que se hacen a nivel internacional, esos resultados que obtenemos los ponemos en nuestra guía, es decir, se ha visto en este estudio que este fármaco es bueno para tal, pues entonces nosotros extrapolamos ese resultado a nuestra población y a las personas que cumplen ese perfil pues les ponemos ese fármaco para que tengan ese beneficio. ¿En qué estudios nos basamos los médicos? En estudios con hombres. Desde el principio de los tiempos, la primera sociedad internacional de cardiología estudiaban los soldados muertos de la guerra. No había soldadas, claro, había nada más que soldados. Entonces, claro, le hacían la autopsia y tal y veían, pues los hombres se mueren de infarto. Bien, las mujeres ahí pues no se morían de infarto, ¿no? Porque claro. Luego, el estudio Framingham, un estudio en los años 60 que estudió los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, empezaron a decir, pues para prevenir los infartos a lo mejor podemos ver qué los causa, ¿no? Y entonces vieron que el principal de todo era el tabaquismo. ¿Quién fumaba en los años 60? Los hombres. Oye, que los hombres se mueren más porque fuman. Entonces, factor de riesgo cardiovascular masculino, porque nadie fumaba, ninguna rara mujer fumaba en los años 60, ¿no? Y
cuando se han empezado a hacer estudios con fármacos, y ya estoy hablando de los días de ahora, la máxima representación de mujeres en los estudios no supera el 30%. Es decir, un estudio en el que se incluyen 50.000 personas, el 30% son mujeres y el 70% son hombres. Y esos resultados nosotros los estamos extrapolando a nuestra práctica clínica, que somos 50-50 en la vida real. Entonces, no estamos representadas en los estudios en los que nos basamos los médicos. Por tanto, digamos que estamos tratando a las mujeres con los resultados que tenemos en los hombres. Más brecha de género. ¿Qué problema tenemos aquí? Que las mujeres todavía no son conscientes de que les puede dar un infarto. Tienen más miedo del cáncer de mama que del infarto de miocardio. Incluso en encuestas realizadas a mujeres con factores de riesgo cardiovascular, no son conscientes o no tienen esa sensación, ese miedo de que puedan tener un infarto. ¿Qué pasa también? Que cuando las mujeres están teniendo un infarto, muchas veces no se lo creen, se piensan que es otra cosa, porque los síntomas que ellas tienen pueden ser diferentes a lo que nosotros conocemos de las películas, ¿no? El hombre que se agarra el pecho, se marea, el brazo. Pues claro, las mujeres muchas veces no tienen esa percepción. Y curiosamente, graciosamente, le llamamos que las mujeres tienen síntomas atípicos. ¿Por qué son atípicos? Porque no tienen los síntomas de los hombres. ¿Qué pasa también? Que ahora veréis por qué a las mujeres, los médicos, las tratamos peor, tanto farmacológicamente como a la hora de hacerle un cateterismo y abrirle la arteria rápidamente. Y también las derivamos menos una vez han tenido el infarto a un programa que os explicaré que se llama rehabilitación cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas de un infarto? Pues bueno, los síntomas del infarto típicos, ¿no? Son los que os he dicho. Dolor en el pecho, se irradia al brazo izquierdo, mucho sudor, mucho malestar. ¿Y los hombres qué pasa cuando sienten esto? Se van para el hospital, vamos, 2 segundos, se piunta, se llama una ambulancia, se lo lleva quien sea. Va. Las mujeres, pues tenemos un umbral del dolor distinto, naturalmente, porque las mujeres, por el parto, lo más seguro es que el umbral del dolor sea mucho más alto. Entonces, ocurre que a lo mejor lo que se le traduce al hombre como un dolor, a la mujer es más una molestia, una presioncilla, un mareillo, dificultad para respirar, pero no es tanto dolor. Entonces la mujer muchas veces, como los síntomas son un poquito más larvados, pues lo achacan a otra cosa y entonces no se alertan tanto. Entonces es muy importante saber esto en las mujeres. Cualquier cosa rara que notéis, para eso estamos los médicos. Que luego no es nada, pues mejor. Pero consultad si tenéis dudas, ¿vale? Entonces aquí tenemos la culpa de por qué a las mujeres se le abre la arteria obstruida mucho más tarde que a los hombres, una media de 1 hora más tarde. Y esto es una urgencia tiempo dependiente, es decir, una arteria cerrada, el corazón se queda sin riego. Cuanto más tiempo pase sin riego, más necrosis, más muere el músculo cardíaco, más tocado se va a quedar el corazón conforme pasa ese tiempo. Por eso es súper importante, primero, que el paciente haga contacto hospitalario y luego que en el hospital lo diagnostiquen y lo metan directamente en el cateterismo, ¿vale? Entonces aquí fallamos todos. Fallamos el paciente y fallamos el médico. ¿Por qué falla el paciente? Pues las mujeres, desgraciadamente, por la estructura social que tenemos ahora, si empieza con síntomas de infarto a las 2 de la mañana, tenemos el problema de que muchas no conducen. El marido tiene que trabajar al día siguiente, no lo quiere molestar, no será nada. Me voy a tomar un Nolotí, a ver si se me pasa, no quiero molestar. Hoy es que vivo sola, pero mis niños están, no quiero preocupar a nadie. Y mañana tengo muchas cosas que hacer, seguramente no sea nada. Y eso pasa muchísimo. También es verdad que las mujeres que tienen infartos tienen más diabetes.
Y la diabetes hace también que esos síntomas sean mucho más atípicos. Hay gente, de hecho diabéticos, que tienen afectados los nervios sensitivos y muchas veces tienen infarto incluso sin enterarse. Entonces eso, bueno, ya no es culpa de ellas, ¿no? Pero si se enteran y no quieren molestar, ahí ya tenemos un problema. Y luego el problema de los médicos. Llega un hombre con un infarto, reventado de dolor, se lo meten en la sala de críticos, le hacen el electro, se diagnostica y en 2 segundos está la arteria abierta. Las mujeres llegamos con síntomas atípicos y es ansiedad. Es ansiedad. Primero, la mujer es la que viene diciendo, yo creo que es ansiedad. Y ya el médico dice, si es que estás más nerviosa de la cuenta, tata. ¿Y qué mujer no está más nerviosa de la cuenta? Si trabaja y tiene hijos, no tienes que tener más problemas. Y ya es ansiedad. Ahí hay un infradiagnóstico, un diagnóstico tardío, la arteria se abre más tarde, la mujer se queda con el corazón más debilitado y por eso es por lo que se mueren más. Y a nivel farmacológico nos pasa lo mismo, les damos menos fármacos a las mujeres. ¿Por qué? Primero, por el tema de los ensayos clínicos. Le estamos dando unas pastillas que sabemos que a los hombres les caen bien, pero a las mujeres pues tampoco lo sabemos. También tenemos el problema de que muchas mujeres son más intolerantes a la medicación en general y las podemos tratar menos con la tralla que deberíamos tratarles. Y se le da menos consejos sobre los hábitos de vida. Y por tanto las tenemos peor controladas en cuanto a colesterol, en cuanto a hipertensión, en cuanto a obesidad, sedentarismo, etc. Y esto de la rehabilitación cardíaca es muy llamativo. Esto es un programa que hemos desarrollado los cardiólogos para pacientes que ya han tenido algún problema cardíaco, una cirugía, un infarto, cualquier tipo de cardiopatía. Lo que hacemos es que cuando ya están recuperados, los llevamos a un gimnasio en el hospital que está tutelado por un enfermero, un cardiólogo, y los ponemos a hacer ejercicio físico para que el paciente otra vez se empodere, sepa el ejercicio físico que puede hacer y que debe hacer, y le hablamos en una serie de talleres con múltiples especialistas sobre por qué te ha dado esto, los factores de riesgo cardiovascular, talleres antitabaco, las pastillas que tomas para qué son, para que la gente tome conciencia y se empodere de su enfermedad. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos metiendo en una cosa que nosotros llamamos la prevención secundaria. Es decir, la prevención primaria es cuídate para que no te dé un infarto. La prevención secundaria es te ha dado un infarto, pues ahora cambia lo que ha hecho que te diera el infarto para que no te dé otro. Y aquí entra este sistema. Parece una tontería, pero el coste efectivo es maravilloso. Porque si veis aquí, la rayita roja continua es la disminución, digamos que es la reducción de mortalidad. Perdón, la supervivencia. Es la supervivencia en personas que han tenido un infarto, mujeres, y que las hemos mandado a la rehabilitación cardíaca. Son las que más se benefician, más que los hombres que mandamos a rehabilitación cardíaca. Y sin embargo, las mujeres que no mandamos a rehabilitación cardíaca, no hacen este programa, son las que más mueren, las que más se perjudican. Entonces son las que más se benefician y sin embargo las estamos derivando menos. ¿Y por qué las estamos derivando menos? De nuevo, por nuestra culpa y por la culpa del paciente y la sociedad, sobre todo en la que vivimos, ¿no? Aquí lo veis. Se remiten un 32% de mujeres menos que hombres a este programa. Acuden el 36% menos y las que al final se meten en el programa lo abandonan prematuramente antes que los hombres. Este programa consiste en ir 1 mes y medio al hospital, 2 o 3 días por semana a lo que os he comentado, talleres, gimnasio, etc. ¿Por qué? Pues lo podréis adivinar, ¿no? Primero, las mujeres que sufren infartos suelen ser más mayores y tener más problemas ya, pues la rodilla, el no sé qué. Entonces, la voy a poner a la pobretica aquí en la cinta andadora, no va a poder ni hacerlo porque ella es muy mayor.
Pues eso no es problema, que se adapte la sala de rehabilitación cardíaca para personas más mayores con instrumentos que ellos puedan hacer sin lesionarse. Menor evidencia científica, porque todos los estudios de rehabilitación cardíaca, de nuevo, son más en hombres. Porque la mujer piensa, aún después de haberle dado un infarto, que no pasa nada, que ella ya está bien. Y luego mira todo el problema que tenemos. ¿Quién me va a llevar 3 días a la semana al hospital? Tengo que hacer la comida, ¿quién va a hacer la comida? ¿Cómo voy a faltar yo 3 días a la semana, 1 mes y medio? Tengo que estar limpiando la casa. Y los hombres pues van como si van 5 días a la semana, 2 meses, y no hay problema. Dígame. Sí. Esto es una estadística, ya sabes que no es generalizado. Aula registro de la rehabilitación cardíaca, ¿vale? Pero mire, usted no está viendo la población general en España. Yo creo que está un poco sesgado por la gente con la que usted se junta. ¿Y? Vale. Venga, lo hablamos luego. Todo esto son estadísticas y son generalizaciones, pero es estadística. Bueno, es usted no es una estadística. En fin. Bueno, hasta luego. Pues cuida a su mujer. En fin. Y estas son las soluciones que tendríamos que poner a estas barreras, ¿no? Y ya quiero llegar a las conclusiones, digamos un resumencillo de lo que hemos hablado, no quiero ser muy pesada. Pues que sí, que existen diferencias de sexo en las enfermedades cardiovasculares y que sí, la enfermedad cardiovascular es un problema de la mujer, del hombre también, pero de la mujer ya habéis visto las peculiaridades. Los factores de riesgo cardiovascular. Ahora yo, desde que estoy metida en el grupo de trabajo de cardiología en la mujer de la Sociedad Española de Cardiología, ahora en mi entrevista a las pacientes que vienen de primera vez, siempre les pregunto por sus antecedentes obstétricos, ginecológicos, y se me quedan mirando en plan, ¿para qué me pregunta la cardióloga que cuánto embarazo y cuánto aborto he tenido? Pero para que sepáis que es por esto. Y que el infarto de miocardio es más letal en las mujeres por todo lo que hemos hablado, por la tardanza y el peor tratamiento en ellas. La percepción del riesgo en las mujeres es mucho más baja. Tenéis que concienciaros de que también os puede pasar y de que también os tenéis que cuidar vosotras. No solo cuidar al marido, aunque bueno, hay también hombres que cuidan a las mujeres y a verlos, haylos. Muy baja o nula representación en registros y ensayos clínicos de las mujeres, eso lo tenemos que cambiar. Por tanto, la guía de práctica clínica, el diagnóstico, ya sabéis, al mínimo síntoma, acudir al médico. Ya sabéis que los síntomas de las mujeres no son como los de las películas. Para que os tratemos, cuanto más rápido mejor, y eso, se necesitan más estudios en mujeres, sobre todo con pastillas, para ver cómo les sientan a las mujeres y qué resultados tenemos. Y las soluciones que yo propongo: más investigación exclusiva en mujeres o con al menos una representación lógica y normal y proporcional de la mujer en los estudios, divulgación científica, educación no solo para la gente, sino para los estudiantes y para los médicos. Yo di una charla hace poco a mis compañeros del PTS sobre este tema y yo les pregunté, ¿alguien le pregunta por los factores de riesgo obstétricos a las mujeres? ¿Por los apos del embarazo? ¿Por cuándo tuvo la menopausia? Nadie. Pues esos son hábitos que hay que ir cambiando. Más grupos, sociedades científicas centrados en la mujer, que ya están surgiendo mucho, informes periódicos para autoevaluarnos, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué supervivencia estamos consiguiendo? ¿Cuántas mujeres tenemos bien controladas en nuestro ámbito sus factores de riesgo cardiovascular? Y
como he dicho, aunque hay gente que piensa que la sociedad ha cambiado por completo, pero no ha cambiado, y sobre todo a nivel de a partir de ciertas edades, pues esto todavía es así. La mujer, digamos, que lleva un gran peso de la casa y la sociedad, y eso pues muchas veces pues la frena para autocuidarse en todos los sentidos. Entonces, todos estos son los mitos que hemos derribado. Espero que lo haya derribado. Las mujeres sí sufren infartos. Las mujeres tienen tienen el mismo riesgo cardiovascular que los hombres, pero hay factores de riesgo que las influyen más, y hay algunos que nada más que las tienen ellas. La mayoría de las mujeres con factores de riesgo cardiovascular deberían ser conscientes de que están en riesgo y hacer algo para cambiarlo. Lo de eso es ansiedad, por favor, no. Mucha gente que viene a mi consulta, ellas mismas me dicen, yo es que creo que es ansiedad. Y yo siempre digo, mira, la ansiedad puede ser esto, pero vamos a descartar que sea lo gordo y luego ya puede ser ansiedad, gases, lo que sea. Pero primero vamos a descartar. ¿La evidencia científica de la que disponemos es fiable? Pues, entre comillas. ¿Infarto de miocardio en las mujeres son más leves, más chichinabos? No, se mueren más en el primer año. ¿Las mujeres están protegidas hasta la menopausia? No, ya lo habéis visto. Las mujeres con complicaciones en el embarazo no deben olvidarse una vez hayan parido, tienen que cuidarse más que alguien que no haya tenido esos problemas y vigilarse. No le des la teta que te usa de chupete, que vaya a la universidad con la teta puesta, pues que sepáis que es beneficioso y cuanto más meses mejor para la mamá y para el bebé. Y las mujeres tienen la misma oportunidad de facilidades para cuidarse que los hombres, pues en mi opinión humilde y estadística, todavía no. Y si tenéis alguna pregunta o comentario... ¿Alguna preguntita? Hola. Hola, bueno, realmente no es una pregunta, era agradecerte muchísimo porque me ha parecido súper interesante. Creo que es muy importante que haya profesionales como tú y mucha fuerza, porque a veces parece que ser una profesional, dedicarte toda la vida a eso y tener un historial increíble de experiencia, a veces parece que cualquier persona puede opinar. Así que muchas gracias y mucha fuerza. Gracias, de verdad. Nos hacéis mucha falta, de verdad. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? ¿Por aquí? Hola. Como dice la chica, ha sido estupenda la charla, pero yo tengo un problemilla y quería hacer una pregunta. Sí. Yo tengo una arritmia. ¿La persona que tiene una arritmia tiene más facilidad para tener un infarto? Depende del tipo de arritmia. Si la que tiene, que yo creo que será, ¿sabe su tipo de arritmia? No. Hay una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es una arritmia que sí puede conferir, sobre todo a las mujeres, de nuevo, más riesgo para sufrir un infarto. Pero hay otras arritmias que no. Entonces, claro, arritmia hay como peces en el mar. Tendríamos que saber qué arritmia es y tratarla y prevenir. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Ha hablado de que los síntomas de la mujer y los hombres son ligeramente distintos. Pues si podrías darnos, sobre todo como tú dices, hay muchas mujeres que tristemente asocian siempre los primeros síntomas como ansiedad y tal, para que tanto los que tenemos madre o abuela o somos cuidadores de madres, que nosotros podamos identificar cuando a ellas a veces les cuesta más decir las cosas, tener las dos o tres cositas básicas para poder empezar a identificar esos tipos de síntomas. Y si podrías darnos 2 o 3 tips o recomendaciones para evitar este tipo de síntomas y poder retrasarlo lo máximo posible. Claro, bueno, para detectarlo, pues bueno, a ver, el echarse la mano al pecho o incluso a la garganta, como si alguien le estuviera apretando las mandíbulas o los oídos muchísimo, y
y que tengan sensación de mareo, náusea, sudoración fría, palidez. Todo eso son cosas que uno no tiene ni que decirlo porque se ve. Y la respiración forzada, que cueste trabajo respirar. Entonces, claro, eso es lo que se confunde con un ataque de pánico, que tiene gracia que en las mujeres parece un ataque de pánico y en los hombres es un infarto directamente, ¿no? Pero esa suele ser la clínica y se suele ver a simple vista, pues la persona se le pone una cara, tiene muy mala cara, blanca, cara de enfermedad, no es una cosa que pase desapercibido. Entonces, para prevenir estos síntomas, pues obviamente, porque no, cuidar los factores de riesgo cardiovascular, que te diagnostican hipertensión, tratarla, alimentación equilibrada, dieta cardiosaludable, ejercicio físico, no fumar, el alcohol lo menos posible, cuidarse. Y que detectas estos síntomas, pues como has visto, corriendo a urgencias o 061, lo que haga falta, y ya los médicos nos encargamos de diagnosticar o descartar. Que no es nada, te vas para tu casa. Que es algo, pues ya está ahí, se abre la arteria rápido y nos quitamos complicaciones. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna preguntita más? Bueno, has hablado sobre todo de gente a la que le da un infarto y lo sobrevive. En las estadísticas de gente que fallece de infartos fulminantes, ¿hay diferencias significativas entre si le dan más a hombres o mujeres o algo así, o son datos similares? ¿Te refieres al infarto fulminante que no llega al hospital, prehospitalario, ¿no? Sí. Ahí le dan más a los hombres, suelen ser más fulminantes en los hombres. Los infartos fulminantes son cuando el paciente empieza con síntomas de infarto y no da tiempo a llegar al hospital y tiene una muerte súbita normalmente por una complicación arrítmica. Y eso sí ocurre más en los hombres. ¿Por aquí? ¿Aquí? Bueno, yo soy una persona sorda y bueno, voy a hablar a través de la intérprete. Le quería hacer una preguntilla. Por ejemplo, cuando yo voy al médico y me hace una revisión, por ejemplo, yo le pido una revisión general, el médico, claro, yo no sé, que él no me pregunta si me hace una revisión de corazón, no sé si es que yo lo tengo que pedir o el médico me lo tiene que recomendar, claro, porque yo no soy consciente realmente de si a mí me están viendo mi corazón y si yo me están dando como el diagnóstico o las pruebas para yo poder prevenirlo. Bueno, yo al no ser médico de familia no sé realmente cómo está protocolizado ahora mismo esto. Yo sé que, y por lógica, a partir de cierta edad, por lo menos a partir de los 55 o 60 años, cada vez que va al médico de cabecera a un chequeo, pues lo ideal sería, por lo menos, mínimo, una analítica anual para ver azúcar, colesterol, la sangre, etcétera, una analítica global, por lo menos una vez al año. Que si detectamos colesterol alto y tomarte la tensión, claro, colesterol alto, azúcar, tensión, pues ya empezar a primero educar en los hábitos de vida y luego, si hiciera falta además poner medicación, cuanto antes mejor, porque cuanto más tiempo esté el factor de riesgo ese campando a su ancha, pues más empeoramiento de la arteria vamos a tener. Creo yo también que un electrocardiograma pudiera ser indicativo y eso pudiera ser útil, y eso sí podrían hacerlo los médicos de atención primaria. Y si el paciente pues tiene ya algún síntoma, también preguntarle activamente pues si le duele el pecho, si le cuesta trabajo respirar, y ya el médico, en función de todas esas pruebas, si ve algo raro, sí debería derivar al paciente al cardiólogo. Que está todo normal, sus factores de riesgo los tiene controlados, la analítica bien, la tensión la tiene bien, el paciente como menos habría que instruirle en los hábitos de vida saludables, que también os digo que hay muy poco tiempo en atención primaria para esto. Para eso pues también muchas veces la divulgación es muy buena. Pues con eso el médico de cabecera puede hacer un buen filtro, creo yo, para seguir siguiendo él al paciente o para derivarlo al cardiólogo. ¿Alguna pregunta más? Nada. Vale, pues nada, un fuerte aplauso para Erika. Y muchas gracias, Esther, también. Gracias, Esther.